Valoración clínica de las pruebas diagnósticas. Los resultados de las pruebas de laboratorio precisan de una buena asociación con la condición de salud del individuo. Resultado dentro del intervalo de referencia: enfermedad ausente, verdadero negativo, enfermedad presente, falso negativo. Resultado fuera del intervalo de referencia, indicativo de enfermedad, enfermedad presente, verdadero positivo, enfermedad ausente, falso positivo. Valoración clínica de las pruebas diagnósticas. Especificidad diagnóstica. Es la capacidad de un examen de reconocer los individuos sanos o con otra enfermedad distinta de la que se estudia. La capacidad de dar pocos falsos positivos. Error es del tipo 1. Por ejemplo, la prueba vamos a suponer que queremos hacer un diagnóstico de leishmania y vamos a usar técnicas serológicas. Tenemos la prueba de RK39 tiene un antígeno específico para leishmania, entonces es una prueba más específica y va a tener pocos falsos positivos. Y sensibilidad diagnóstica es la capacidad de un examen de reconocer los individuos enfermos. En otras palabras, la capacidad de dar pocos falsos negativos es error de tipo 2. El ELISA es una prueba altamente sensible, donde va a dar pocos falsos negativos y es una prueba que se usa en screening. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una población grande y queremos empezar a hacer el diagnóstico, le hacemos a toda esa población para saber los positivos y los negativos. Y a esos positivos otra vez le hacemos otra prueba más específica, que sería, por ejemplo, PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que es altamente sensible y altamente específica. Acá tenemos un ejemplo de valores de glucosa en perros normales, que tiene esta curva, y los valores de glucosa en perros diabéticos. Y vemos que hay un área gris en donde se cruzan los valores de glucosa, o sea que tenemos valores altos en perros normales y valores bajos en perros con diabetes. Por eso es difícil a veces diagnosticar la enfermedad. Valor predictivo es la probabilidad de una prueba para reconocer la condición de salud de un individuo. Su valor es dependiente de la sensibilidad y especificidad de la prueba y la prevalencia de la enfermedad en un estudio. Puede ser valor predictivo positivo, porcentaje de individuos verdaderamente enfermos que presentan un valor alterado o una reacción positiva. Su valor es mayor en enfermedades de alta prevalencia. Valor predictivo negativo, porcentaje de individuos verdaderamente sanos que presentan un valor normal o una reacción negativa. Para determinar las capacidades diagnósticas de una prueba se comparan los resultados obtenidos en un número significativo de muestras con los valores definidos mediante una prueba de alta confiabilidad o prueba de oro. ¿Qué vamos a hacer entonces? En caso de que tenemos una enfermedad bacteriana, por ejemplo, el cultivo es la prueba de oro. Y si se aísla el microorganismo, una técnica diagnóstica o una serología, podemos comparar con el cultivo.
para saber si es específica o sensible. Control de calidad. Control de calidad analítico que asegure la confiabilidad de los resultados informados según la ISO 17025 de calibración de equipos. Factores de variación. Los factores que limitan la sensibilidad diagnóstica, la variabilidad metrológica que ya vimos, variaciones en el proceso de medida y la obtención y manipulación de la muestra, diferencias que se observan al repetir el mismo análisis sobre la misma muestra, variaciones en los equipos reactivos y calidad de trabajo de los laboratoristas, variaciones del personal encargado de obtener y manipular las muestras, depende de eso entonces. Y la regulación de estas variaciones metrológicas se realiza controlando en el laboratorio la calidad de las muestras recibidas, o sea, ser exigente en el momento, la cantidad recibida, que no hayan pasado más de 24 horas si se tomó una muestra con anticoagulante para hemograma, que no esté la muestra coagulada, y precisión y exactitud de los resultados generados mediante la técnica analítica. Bueno, errores de laboratorio. Errores preanalíticos, puede ser errores de la muestra, que sea una muestra o sea, que se haya obtenido de otro animal, que se haya cambiado y haya un error en la solicitud del examen. También tiene que haber un control de calidad de la muestra, obtención y manejo. El paciente tiene que estar adecuadamente preparado, tiene que haber estado en ayuno, no tiene que estar estresado. La técnica de obtención tiene que estar bien ejecutada. El material tiene que ser el adecuado, el volumen de muestra adecuado, identificación en el envase, no en la tapa sino en el tubo, información correcta en la solicitud y tiempo transcurrido desde la obtención tiene que ser el adecuado, 24 horas en caso del hemograma, 8 horas en caso de la orina y preservación en temperatura baja. Errores analíticos o metrológicos. Error producido en el laboratorio, equipos reactivos y procesos. El método empleado debe ser validado para la especie. Calidad y mantención de los equipos. Hay que calibrar las pipetas y hay que limpiar el material de vidrio. Mantención y calibración de los instrumentos. Los instrumentos, los equipos, por ejemplo, el contador hematológico y el espectrofotómetro deben ser calibrados cada cierto tiempo. Si usamos un instrumento, un contador hematológico de humanos, tiene que ser calibrado para el recuento de leucocitos en bovinos o ovinos. Si usamos un contador automático, no podemos hacer recuento sanguíneo de peces y reptiles porque tienen eritrocitos nucleados. Los reactivos tienen que ser de calidad y tienen que ser adecuadamente preservados de temperatura y de luz. Preparación técnica del personal. El personal tiene que estar preparado. Empleo permanente de un sistema de control de calidad analítica, precisión y exactitud que vamos a aplicar ahora. Errores postanalíticos. Errores producidos en el proceso de transcripción durante la elaboración del informe con los resultados. Diferencia en los números. O sea, si se equivocó, por ejemplo, en vez de poner 100 pone 1000, o en la posición de los decimales en vez de poner 1,5 pone 10,5. Error en las unidades en que se expresan los resultados, en vez de poner miligramos por decilitro se pone milimol por litro. Error en la especie informada, por ejemplo,
se pone el resultado de un gato en el intervalo de referencia de un perro. Validación de técnicas analíticas. Acciones destinadas a probar que un proceso, sistema, equipamiento o método funciona de manera esperada y logra los resultados propuestos. ¿Cuál es el objetivo final? Estimar la magnitud del error metrológico. Establecer cómo afectará la interpretación de un resultado y la decisión médica sobre un paciente. La validación de un método analítico tiene que definirse previamente las especificaciones o requerimientos de calidad, el diseño de un ensayo para obtener los datos necesarios, análisis estadístico de los datos obtenidos. La variabilidad durante un proceso de medida origina errores aleatorios y sistemáticos. Aleatorios que pueden ser por el operador y sistemáticos que son por el instrumento. Diferencias entre el valor verdadero y el obtenido por un método. Esto es exactitud y precisión, que van a ver mejor con un video que también le vamos a alzar en la plataforma. Tenemos entonces 4 opciones, como un tiro al blanco. En esta opción tenemos el rojo es el valor real. Entonces acá tenemos que toditos los puntos están cerca del valor rojo. Entonces acá tenemos exactitud y precisión. ¿Por qué? Porque está cerca del valor verdadero y todos los intentos están cerca. En cambio, acá hay exactitud, están cerca del valor verdadero todos los intentos, pero están separados unos de otros. Hay exactitud, pero no hay precisión. Porque precisión, o sea, el operador no es muy ducho, o sea, no es muy experimentado. Entonces no, hay exactitud pero sin precisión. ¿Qué pasó acá en este? En este hay precisión, o sea que todos los valores están cercanos, o sea, el operador maneja bien la pipeta, por ejemplo, pero están muy alejados del valor real. Acá hay precisión, pero no hay exactitud. Quiere decir que el operador es un buen técnico, pero el instrumento está fallando. Y en este no hay ni exactitud ni precisión. Precisión. Definición. Corresponde a la concordancia de resultados al repetir con el mismo método un análisis en la misma muestra. La falta de precisión de un método es causada por errores aleatorios, por errores del operador. Se evalúa realizando determinaciones consecutivas en la misma muestra y con su resultado se determina el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es desviación estándar dividido el promedio por 100. Como mi tutor hizo que yo calculara mi precisión pipeteando agua destilada en una balanza de precisión, entonces pesaba él cuánto era la cantidad de agua destilada que yo pipeteaba, porque el agua destilada tiene un peso, si era mi pipeta de 100 microlitros, entonces tenía que tener 100 microgramos y después ese peso él, o sea, 10 veces tenía que pipetear y calculaba cuánto era mi coeficiente de variación para saber si yo tenía precisión en mi pipeteo. Exactitud. Corresponde al grado de concordancia entre el valor obtenido de una muestra con el valor verdadero.
Se determina empleando como muestra un suero patrón de concentración conocida y la inexactitud se expresa en porcentaje, correspondiendo al error sistemático. Este es un error del equipo o del reactivo. ¿Y cómo se sabe? Usando sueros controles corresponden a sueros comerciales o preparados en el laboratorio con valores conocidos, promedio y desviación estándar para los analitos que se determinan. Se emplea cada oportunidad que se calibra el equipo y con sus resultados se controla la exactitud. Y esto se usa la curva de Levy-Jennings, o sea que cada vez que se va a usar el equipo de laboratorio se usa un suero. En nuestro caso, en nuestro laboratorio se usa un suero comercial, entonces cada vez que se va a usar, se mide si ese suero está dentro si el valor está dentro de las dos desviaciones estándar. Esta es una desviación estándar, a mi cursor. Este es el promedio. Una desviación estándar y dos desviaciones estándar. Entonces, acá en este rango se tiene que manejar. Este valor ya está fuera y no está permitido. Si está fuera del valor, entonces se tiene que volver, o sea, usar otro reactivo o calibrar el equipo. Quiere decir que no está funcionando. Aceptable una imprecisión dentro de promedio más o menos dos desviaciones estándar. Ejemplo, si nosotros determinamos en nuestro suero patrón, que en nuestro caso se llama Umatrol, 100 miligramos por decilitro. Está bien porque el valor permitido está entre 83 y 116 miligramos por decilitro. Un resultado bajo o sobre dichos valores indica la necesidad de repetir el análisis previa recalibración del equipo. El empleo sistemático del suero control al inicio de la rutina de laboratorio sirve para controlar la exactitud de la técnica y calcular la precisión entre ensayos de un mismo laboratorista o entre laboratoristas. La confiabilidad es la cualidad que posee un método para mantener su precisión y exactitud en el transcurso de un tiempo determinado. ¿Qué es lo importante entonces acá? Saber qué es precisión, qué es exactitud, para qué es importante un control de calidad, cuáles son los errores que se pueden cometer antes de tomar la muestra, al tomar la muestra y al pasar los resultados, y también qué es sensibilidad y especificidad. Muchas gracias.